Durante años nos acostumbramos a verlos uno frente al otro. Dos colosos del fútbol que convirtieron cada encuentro en una experiencia casi mística. Pero hubo un día en que eso terminó, sin flashes especiales, sin homenajes, sin titulares que lo anunciaran. Un día cualquiera que se transformó, con el tiempo, en el último acto de una rivalidad que definió a toda una generación. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una historia de fútbol. Es una historia sobre finales que llegan en silencio, sobre miradas que lo dicen todo, y sobre dos leyendas que se encontraron una última vez, sin saberlo. Prepárate, porque lo que estás a punto de revivir es más que un partido. Es el cierre no oficial de una era dorada. Durante más de una década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no solo compartieron el trono del fútbol mundial, sino que se lo disputaron con una intensidad pocas veces vista en la historia del deporte. Cada balón que tocaban, cada gol que marcaban, cada récord que rompían, todo parecía estar impulsado por una fuerza invisible, el uno al otro. Barcelona contra Real Madrid. El clásico dejó de ser un simple partido y se convirtió en una batalla de titanes. Messi, el genio silencioso, el artista que pintaba goles. Cristiano, el atleta imparable, el gladiador que convertía cada desafío en una oportunidad para brillar. Más que oponentes, fueron reflejos. Sin necesidad de odiarse, se necesitaban. Los domingos dejaron de ser días comunes. Eran jornadas sagradas en las que millones de personas se paralizaban frente a una pantalla para verlos enfrentarse. No importaba si eras fanático del fútbol o no, si tenías equipo o no. Messi y Cristiano eran un espectáculo que trascendía camisetas. La prensa internacional convirtió su rivalidad en una narrativa continua. ¿Quién es mejor? ¿Quién ganará el Balón de Oro? ¿Quién romperá el próximo récord? Cada gesto, cada sonrisa o cruce de miradas entre ellos se analizaba como si se tratara de una novela épica. Sin embargo, detrás de las comparaciones y la competencia, ambos sabían que eran parte de algo más grande. Fueron los pilares de una era que cambió el fútbol para siempre. Inspiraron a generaciones, elevaron el nivel de exigencia del juego, rompieron con lo establecido. Su presencia simultánea fue un regalo para el deporte. A nivel comercial también marcaron un hito. Marcas, campañas, videojuegos, camisetas, transmisiones, todo giraba en torno a ellos. Fueron responsables de la globalización definitiva del fútbol europeo, haciendo que un niño en Nigeria, una joven en Argentina o un abuelo en Japón esperaran con ansias el próximo clásico. Cada uno tenía su estilo y su historia. Messi, formado desde pequeño en la Masía, representaba la lealtad, la timidez del talento puro. Cristiano, forjado a base de esfuerzo y disciplina, era la imagen del sacrificio y la ambición desbordante. Entre ambos se dibujó una línea que no dividía, sino que unía a millones con una pasión en común: el fútbol. Y aunque en la cancha eran contrarios, fuera de ella se reconocían como iguales. Nunca hubo insultos públicos, nunca una falta de respeto. Solo fútbol, solo respeto, solo grandeza. Muchos coinciden en que su rivalidad no solo potenció sus carreras, sino que los hizo mejores personas y profesionales. Sus encuentros marcaron hitos en la historia del fútbol. Hubo clásicos con remontadas épicas, partidos con goles inolvidables, momentos en los que parecía que uno iba a brillar más, hasta que el otro respondía con una genialidad. Esa dinámica constante de superación los mantuvo en la cima durante más tiempo que ningún otro par de futbolistas en la historia reciente. Incluso entrenadores, compañeros y rivales reconocían que la presencia del otro los obligaba a mantener un nivel sobrehumano. Lo que para cualquier otro jugador sería una temporada de ensueño, para ellos era solo el estándar mínimo. El listón estaba tan alto que incluso en sus partidos más discretos sabías que podías esperar una chispa de magia, y no solo se trataba de rendimiento. La rivalidad entre Messi y Cristiano también fue una cuestión de identidad cultural. Era como elegir entre poesía o potencia,
entre una sinfonía y una tormenta eléctrica. Ambos representaban algo más profundo que el fútbol, y eso los convirtió en íconos, en leyendas vivas. Con el paso del tiempo, sus caminos comenzaron a alejarse. Primero fue Cristiano quien dejó España, luego Messi abandonó su eterno Barcelona. Aún así, el planeta entero seguía soñando con verlos juntos una vez más, frente a frente. Y ese día llegó. Aunque nadie lo notó en su momento, era el último. Fue un amistoso. Sí, un amistoso. Lejos del bullicio de un clásico, de una final de Champions o de un partido de eliminatorias mundialistas. El destino, caprichoso como siempre, quiso que el último encuentro entre Messi y Cristiano se diera sin pompa ni platillos, en un contexto donde pocos esperaban una historia épica. El 19 de enero de 2023, el Paris Saint-Germain se enfrentó a una selección combinada de jugadores del Al-Nassr y Al-Hilal en Arabia Saudita. Messi representando al PSG, Cristiano liderando el equipo saudí. Era un duelo que muchos tomaron como un evento promocional más, parte de una gira mediática que generaba titulares pero no emociones profundas. Lo que nadie sabía, ni siquiera ellos, es que esa sería su última vez frente a frente en una cancha de fútbol. Las cámaras enfocaban los rostros sonrientes de ambos durante los himnos. Intercambiaron saludos, compartieron miradas de complicidad. Para muchos, era solo otra foto más de la rivalidad, pero para quienes supieron leer entre líneas, algo era distinto. No estaba el mismo fuego, sino una nostalgia disimulada. Como si ambos intuyeran, en algún rincón de su mente, que el ciclo se cerraba. Durante el partido, ambos marcaron, como si se negaran a abandonar su historia sin dejar una última firma. Messi abrió el marcador con uno de esos goles que parecen simples, pero son imposibles. Cristiano, por su parte, respondió con doblete, celebrando con la energía de siempre, pero con una expresión que no escondía cierta melancolía. El partido terminó 5-4 a favor del PSG, pero el resultado fue lo de menos. Lo que se vivió en el campo fue casi una coreografía entre dos mitos que sabían que estaban entregando su último acto compartido. La forma en que se buscaban con la mirada, cómo se respetaban en cada jugada, cómo se evitaban choques innecesarios. Todo hablaba de un pacto silencioso. No había odio, solo reconocimiento mutuo y una historia compartida que merecía un cierre digno. Los comentaristas deportivos intentaron convertir el partido en una anécdota publicitaria más, pero algunos veteranos del periodismo supieron notar el peso simbólico de ese encuentro. Fue como ver a dos viejos reyes saludándose antes de abdicar, dijo uno. Y no estaba equivocado. Incluso los propios jugadores que compartían cancha con ellos parecían entender que estaban siendo testigos de algo especial. Muchos pidieron camisetas firmadas, fotos, selfies. Algunos se acercaron a abrazarlos como si se tratara de una despedida no escrita. Era un homenaje espontáneo. Para los aficionados más jóvenes, ese partido fue una anécdota menor. Pero para quienes vivieron la época dorada de sus duelos en el Camp Nou o el Santiago Bernabéu, aquella noche fue un eco. Un susurro del pasado, un momento que, al ser revisitado, toma una nueva dimensión. Y quizás lo más curioso fue que ningún medio tituló al día siguiente el último duelo. Pasó como si fuera un simple amistoso. Pero el tiempo, con su sabiduría inevitable, nos enseñó que habíamos presenciado algo histórico sin saberlo. La imagen final del encuentro, con ambos saliendo por lados distintos del campo, resume todo. Uno hacia la zona mixta con sonrisa tranquila, el otro saludando al público. Sus caminos, una vez más, se separaban. Pero ahora, tal vez para siempre. Las camisetas que vistieron aquella noche en Arabia Saudita no fueron simples uniformes deportivos, eran símbolos. Messi, con la elegante camiseta azul del Paris Saint-Germain, representaba la transición de una leyenda que había dejado atrás su nido en Barcelona para seguir brillando en otras tierras. Cristiano, con la indumentaria personalizada de la selección mixta de Arabia,
parecía un embajador del fútbol global, llevando su legado a rincones donde antes solo llegaban ecos. Pero más allá de la estética, esas camisetas cargaban historias. La del PSG representaba a un Messi que había tenido que reinventarse, adaptarse a un nuevo entorno, lejos del escudo que había marcado toda su carrera. En cambio, la camiseta de Cristiano hablaba de una figura que desafiaba las convenciones, llevando el fútbol a ligas emergentes, abriendo puertas donde antes no las había. Era como si ambos, desde diferentes trincheras, siguieran ampliando su leyenda a su manera. Lo interesante es que esas camisetas también marcaban una ruptura con el pasado. Ya no eran el blaugrana del Barcelona ni el blanco impoluto del Real Madrid. Eran colores nuevos, territorios inexplorados, que mostraban a dos íconos reescribiendo sus últimos capítulos. Y para los aficionados, verlos con esos uniformes era un recordatorio de que el tiempo avanza, de que incluso los dioses del fútbol deben adaptarse a nuevas realidades. En algún momento del partido, las cámaras captaron a un joven recogepelotas contemplando a ambos jugadores con asombro. En su rostro se dibujaba la mezcla perfecta entre admiración y nostalgia. No estaba viendo solo a dos futbolistas, estaba viendo historia viva. Dos hombres que marcaron una era y que ahora, quizás por última vez, compartían césped. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué representa realmente una camiseta en el fútbol? ¿Es solo una prenda o es un estandarte de identidad? Para Messi y Cristiano, esas camisetas no eran solo colores. Eran el reflejo de sus caminos, de sus decisiones, de sus heridas y logros. El público lo entendía, aunque no siempre con palabras. Cada vez que uno de ellos tocaba el balón, la ovación no era solo por la jugada, sino por todo lo que había detrás. Las camisetas, en este contexto, se convierten en testigos silenciosos. Absorben el sudor, la gloria, el dolor. Son pedazos de tela que cargan los sueños de millones. Y, en esa noche particular, fueron como banderas ondeando en la despedida de una guerra futbolística que duró más de 15 años. Aquel día no hubo intercambio oficial de camisetas entre ellos, al menos no frente a las cámaras. Pero muchos soñaron con que, en la intimidad del vestuario o en los pasillos del estadio, se hubieran dado ese gesto final. Porque si bien no se dijeron adiós con palabras, sus camisetas ya lo estaban haciendo. Como dos banderas que ondean una última vez antes de ser guardadas para siempre. Y en algún lugar del mundo, seguramente hay una vitrina con esas camisetas enmarcadas, esperando que alguien les pregunte su historia. Una historia que no necesita goles para ser legendaria. El momento exacto en el que Messi y Cristiano se cruzaron en el campo por última vez no tuvo fuegos artificiales, ni un plano especial de la transmisión. Pero hubo una mirada. Una que duró apenas un segundo, quizá dos. Una que lo decía todo. Durante una jugada a balón parado, las cámaras enfocaron brevemente a Messi acomodando el balón. Al fondo, Cristiano observaba, sin gestos exagerados, sin gritar instrucciones. Solo miraba. Tal vez no a Messi, sino al recuerdo de todos los encuentros que vivieron. Era imposible no imaginar que en ese cruce silencioso pasaban ante ellos cientos de imágenes. Goles imposibles, remontadas históricas, premios compartidos, balones de oro intercambiados año tras año. El público no lo sabía, pero ese instante fue uno de los más íntimos y reveladores del encuentro. No necesitaban hablar. Ellos, más que nadie, entendían lo que significaba estar en esa cancha, juntos, después de tantos años, quizás por última vez. Esa última mirada fue también un reconocimiento mutuo, porque, a pesar de la competencia feroz que los enfrentó durante más de una década, ambos sabían que sin el otro, su leyenda no habría sido la misma. Cristiano necesitaba a Messi, así como Messi necesitaba a Cristiano. Se empujaron mutuamente a romper límites, a no conformarse, a superarse día tras día. Ese último duelo, aunque no lo parezca, fue distinto a todos los demás. No hubo la presión de una final, ni la tensión de un clásico. Pero sí había una carga emocional invisible.
Era una despedida que ninguno había planeado. Una despedida que ocurrió mientras el balón seguía rodando. Los comentaristas lo ignoraron. Los periódicos del día siguiente lo pasaron por alto. Pero entre los fanáticos más atentos, surgió un sentimiento agridulce. Algunos compartieron en redes sociales capturas de pantalla del momento exacto en que ambos cruzan miradas. Otros escribieron hilos recordando sus goles, sus enfrentamientos, sus gestos técnicos. La comunidad futbolera, aunque sin una confirmación oficial, intuía que aquello había sido especial. En los minutos finales del partido, cuando ambos sabían que el reloj llegaba a su fin, se movían en la cancha como veteranos conscientes de su legado. Ya no corrían con la furia de antes, pero cada pase, cada movimiento, tenía el peso de una historia detrás. Y cuando el árbitro pitó el final, Messi caminó hacia un lado, Cristiano hacia el otro. No se abrazaron frente a todos, no hubo palabras grandilocuentes. Pero en ese silencio, en esa caminata separada, había un homenaje. El mejor que podían darse. Uno que solo ellos dos entenderían. Fue una despedida a su manera, sin cámaras invasivas, sin multitudes gritándoles que no se vayan. Fue, como sus mejores momentos, entre ellos y para ellos. A lo largo de los años, el fútbol entre Messi y Cristiano siempre fue un espectáculo visible, tangible. Pero también existía un diálogo invisible entre ellos, un lenguaje compartido que solo los grandes entienden. Cada vez que uno marcaba un gol, el otro respondía con otro más espectacular. Cada vez que uno recibía un premio, el otro lo usaba como motivación silenciosa. Y esa noche, en el último partido, todo eso seguía ocurriendo. Aunque sin palabras, no hubo entrevistas post-partido entre ambos. Ninguna declaración pública que confirmara lo que todos sentían. Sin embargo, en los pequeños gestos estaba toda la elocuencia del mundo. Cuando Messi se acercó a un compañero y le dio una palmada en la espalda, muchos notaron que antes había lanzado una última mirada al banquillo rival. Cuando Cristiano se dirigió al vestuario, giró levemente la cabeza hacia el sector donde estaba el PSG. Fue solo un segundo, pero suficiente para sembrar la duda. ¿Estaba buscando a Messi con la mirada? ¿O simplemente despidiéndose del pasado? Es curioso cómo, a veces, lo más importante es lo que no se dice. En un mundo donde todo se publica, se graba, se viraliza, Messi y Cristiano optaron por la discreción. Su despedida no fue un evento producido por marketing ni transmitido en cadena nacional. Fue íntima. Fue auténtica, fue humana. Muchos esperaban un abrazo final, un intercambio de camisetas, un guiño. Pero no sucedió, o al menos no frente a las cámaras. Lo más probable es que ambos hayan entendido que sus caminos estaban destinados a separarse sin ceremonia. Porque su verdadera ceremonia fue todo lo que construyeron antes. Los clásicos inolvidables, los duelos en Champions, los premios y las comparaciones interminables. En las horas posteriores al encuentro, las redes sociales ardían con mensajes de nostalgia. En Twitter, miles de usuarios compartían clips de sus mejores enfrentamientos. En YouTube, se multiplicaban los videos titulados El último duelo o El fin de una era. Lo que no se dijo en la cancha lo gritaban los fanáticos. Y eso, en el fondo, también es parte del legado. Porque aunque Messi y Cristiano guardaron silencio, millones hablaron por ellos, recordando, celebrando, agradeciendo. Porque cuando dos leyendas se cruzan por última vez, no hace falta decir nada. La historia ya se ha escrito. Algunos periodistas deportivos intentaron, sin éxito, obtener declaraciones. Uno de ellos relató que al acercarse a Messi al final del encuentro, este simplemente sonrió, miró al suelo y dijo: «Fue un buen partido». Nada más. Cristiano, por su parte, no pasó por zona mixta. Se fue directamente al bus con auriculares puestos y sin emitir palabra. No era frialdad, era respeto. Respeto por un momento que sabían que no se podía explicar con palabras. Incluso entre sus compañeros, el ambiente era distinto.
Algunos jugadores comentaron más tarde que ambos estaban especialmente serenos esa noche. No hubo celebraciones exageradas ni frustraciones marcadas, solo calma. Como si ambos supieran en lo más profundo que acababan de cerrar un capítulo que jamás se volvería a escribir. Esa ausencia de declaraciones, de gestos evidentes, no fue olvido. Fue una forma de preservar la grandeza, porque a veces, lo más épico no necesita ser explicado, solo sentido. Aunque el último cruce directo entre Messi y Cristiano ya había quedado atrás, el eco de su rivalidad siguió retumbando en cada estadio, en cada conversación futbolera y en cada nueva generación de jugadores que soñaban con alcanzar, aunque sea de lejos, ese pedestal donde ellos habían estado durante más de una década. Las comparaciones no terminaron con el último partido. Al contrario, se intensificaron. Cada gol de Messi en el Inter Miami era puesto frente a las estadísticas de Cristiano en Al Nassr. Cada entrevista que uno daba era analizada con lupa, buscando pistas, indirectas, silencios que dijeran más que las palabras. Y aunque ya no se cruzaban en la cancha, sus nombres seguían ligados, como si el universo futbolístico se negara a separarlos por completo. Las nuevas estrellas, como Haaland y Mbappé, comenzaron a ocupar titulares, pero los aficionados sabían que el listón que debían superar era el que habían dejado esos dos gigantes. En entrevistas, muchos de estos nuevos cracks no dudaban en confesarlo. «Crecí viéndolos», decía uno. «Yo era del equipo de Messi», confesaba otro. Y así, la rivalidad seguía viva, en forma de legado. Las marcas también entendieron que el binomio Messi-Cristiano aún vendía. Comerciales, videojuegos, documentales, todo seguía girando alrededor de sus nombres. Incluso en las canchas de barrio, los niños seguían gritando: «Yo soy Messi» o «Yo soy Cristiano», como si el tiempo no hubiera pasado. Pero más allá del marketing, el verdadero impacto era emocional, era humano, porque el fútbol, en su esencia, es eso, una historia compartida, y la de Messi y Cristiano fue, es y seguirá siendo una de las más intensas, complejas y admiradas de todos los tiempos. Los medios de comunicación, incluso tiempo después del último encuentro, continuaron realizando especiales, recopilatorios y entrevistas donde la pregunta ¿quién fue mejor?, seguía dividiendo opiniones. No se trataba solo de estadísticas, era una cuestión de emociones, de cómo cada uno hizo sentir a los aficionados. Messi con su magia serena, Cristiano con su poder imparable. Dos estilos opuestos que definieron lo que significaba ser un ídolo. En las escuelas de fútbol, entrenadores seguían usando ejemplos de sus jugadas para enseñar a los más pequeños. «Miren cómo Cristiano define con potencia», decían. «Vean cómo Messi piensa antes de tocar el balón». Incluso para quienes no los vivieron en sus años dorados, su legado se transmitía como una leyenda oral, contada por padres, entrenadores y videos que ya eran considerados reliquias. Esa última vez en que se vieron no marcó el fin de su historia, sino el comienzo de su leyenda. Una leyenda que hoy sigue creciendo, alimentada por la nostalgia, por los recuerdos, y por el deseo colectivo de que algún día, aunque sea por un instante, se crucen de nuevo, aunque sea para saludarse, aunque sea para mirarse una vez más. Con el paso de los años, la figura de Messi y Cristiano comenzó a transformarse. Ya no eran los protagonistas semanales de los titulares deportivos, sino íconos de una era que se miraba con un dejo de melancolía. La nostalgia se volvió el lenguaje común entre los fanáticos que vivieron sus mejores años y que, al mirar atrás, sentían que algo irrepetible se había terminado. Los videos compilatorios en redes sociales explotaron. TikTok, YouTube y Reels se llenaron de clips con música triste, mostrando sus mejores jugadas, sus celebraciones, sus gestos de frustración, sus miradas cruzadas. Los comentarios estaban llenos de frases como «No sabíamos lo afortunados que éramos» o «Esta fue la mejor época del fútbol y no volverá». Se creó una especie de culto a esa rivalidad. Un culto alimentado por la distancia, por la imposibilidad de volver a verlos juntos en el mismo campo.
Y es que ese tipo de rivalidad, tan larga, tan intensa, tan humana, no se puede replicar. Es un fenómeno que ocurre una vez por generación, si es que ocurre. Messi y Cristiano no solo eran dos deportistas excepcionales, eran el reflejo de filosofías distintas de vida, de talento versus sacrificio, de arte contra potencia. Ambos llevaron el deporte a niveles emocionales pocas veces alcanzados. Las nuevas generaciones comenzaron a mirar hacia atrás no solo con admiración, sino con una especie de envidia dulce. La de no haber podido vivir esos clásicos, esos penales decisivos, esas miradas desafiantes entre ellos. Las comparaciones actuales ya no buscan un nuevo Messi o un nuevo Cristiano, sino simplemente reconocer que lo que ellos hicieron fue único, irrepetible. En esa nostalgia colectiva también había un duelo no resuelto, porque nadie preparó al mundo para el final. No hubo despedida oficial, no hubo abrazo simbólico, solo un partido más, una foto, una estadística. Pero en el corazón del hincha quedó ese hueco. Ese vacío donde alguna vez hubo expectativa, rivalidad, adrenalina y magia. Con el paso de los años, la figura de Messi y Cristiano comenzó a transformarse. Ya no eran los protagonistas semanales de los titulares deportivos, sino íconos de una era que se miraba con un dejo de melancolía. La nostalgia se volvió el lenguaje común entre los fanáticos que vivieron sus mejores años y que, al mirar atrás, sentían que algo irrepetible se había terminado. Los videos compilatorios en redes sociales explotaron. TikTok, YouTube y Reels se llenaron de clips con música triste, mostrando sus mejores jugadas, sus celebraciones, sus gestos de frustración, sus miradas cruzadas. Los comentarios estaban llenos de frases como «No sabíamos lo afortunados que éramos» o «Esta fue la mejor época del fútbol y no volverá». Se creó una especie de culto a esa rivalidad, un culto alimentado por la distancia, por la imposibilidad de volver a verlos juntos en el mismo campo. Y es que ese tipo de rivalidad, tan larga, tan intensa, tan humana, no se puede replicar. Es un fenómeno que ocurre una vez por generación, si es que ocurre. Messi y Cristiano no solo eran dos deportistas excepcionales, eran el reflejo de filosofías distintas de vida, de talento versus sacrificio, de arte contra potencia. Ambos llevaron el deporte a niveles emocionales pocas veces alcanzados. Las nuevas generaciones comenzaron a mirar hacia atrás no solo con admiración, sino con una especie de envidia dulce. La de no haber podido vivir esos clásicos, esos penales decisivos, esas miradas desafiantes entre ellos. Las comparaciones actuales ya no buscan un nuevo Messi o un nuevo Cristiano, sino simplemente reconocer que lo que ellos hicieron fue único, irrepetible. En esa nostalgia colectiva también había un duelo no resuelto, porque nadie preparó al mundo para el final. No hubo despedida oficial, no hubo abrazo simbólico, solo un partido más, una foto, una estadística. Pero en el corazón del hincha quedó ese hueco. Ese vacío donde alguna vez hubo expectativa, rivalidad, adrenalina y magia. Messi y Cristiano se retirarán en algún momento, si bien aún siguen activos. Pero más allá del retiro físico, ya han dejado una huella que perdurará durante décadas. Su legado no está solamente en los trofeos o en las estadísticas, sino en lo intangible, en la emoción que provocaron, en los debates que generaron, en los sueños que sembraron en millones de corazones alrededor del mundo. La rivalidad entre ambos cambió la forma de consumir fútbol. Antes de ellos, pocas veces se había visto una competencia tan sostenida entre dos figuras que, semana tras semana, parecían empujarse uno al otro hacia la grandeza. Gracias a ellos, los lunes se convirtieron en días de debates. Los fines de semana eran una cuenta regresiva para ver cuál brillaría más. Y cuando ambos jugaban el mismo día, era como ver un combate a distancia, con los aficionados pendientes de dos partidos al mismo tiempo.
Ese fenómeno global ayudó a elevar al fútbol a un nuevo nivel de espectáculo y análisis. Las redes sociales, el marketing deportivo, los videojuegos, todo giraba en torno a ellos. Equipos enteros construían sus estrategias en función del rival que tenían enfrente. Entrenadores preparaban planes especiales para frenarlos. Y aún así, una y otra vez, ambos encontraban la manera de brillar. Sus caminos también enseñaron que el éxito puede tener muchos rostros. Messi, el genio natural, silencioso, el niño tímido que llegó del otro lado del océano para conquistar Europa con su talento sobrenatural. Cristiano, el trabajador incansable, el ejemplo de disciplina, el líder que convirtió cada debilidad en fortaleza con puro esfuerzo. Para muchos, fueron algo más que jugadores, fueron inspiración. Niños con problemas de crecimiento, jóvenes sin recursos, chicos tímidos, deportistas frustrados. Todos encontraban en uno u otro un espejo donde mirarse. Ese poder de influencia que va más allá del fútbol es lo que convierte a una carrera en una leyenda. Y aunque la historia de Messi y Cristiano en la cancha haya llegado a su último capítulo compartido, su legado seguirá escribiéndose en las tribunas, en los barrios, en los estadios improvisados de cualquier rincón del mundo. Porque mientras haya alguien que diga, yo quiero ser como ellos, su historia seguirá viva. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si este relato tocó tu corazón, si alguna vez viviste la emoción de ver a Messi y Cristiano en la misma cancha, entonces te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Porque aquí no solo recordamos partidos, aquí revivimos momentos que marcaron nuestras vidas. Compartimos emociones, analizamos silencios y celebramos el legado de los grandes. Este canal es un refugio para quienes saben que el fútbol es más que un deporte, es memoria, es pasión, es herencia. Así que si tú también sentiste un nudo en la garganta mientras recordabas ese último duelo entre Leo y Cristiano, te invitamos a darle like, compartir este video y a activar la campanita. ¿Recuerdas dónde estabas cuando los viste enfrentarse por última vez? ¿Qué sentiste? ¿Quién ganó en tu corazón? Déjalo en los comentarios. Aquí leemos cada historia porque cada recuerdo tuyo es parte de este homenaje colectivo. Nos reencontramos en la próxima historia, en ese rincón donde el fútbol y la emoción se abrazan sin decir palabra. Hasta pronto, futbolero o futbolera del alma.